Les voy a decir que siempre me parece increíble como Dios como que siempre está trabajando, ¿verdad? Aunque uno no lo vea tras bambalinas. Y me parece increíble lo que contó Caro, ¿verdad? Porque ella hizo el arte para la charla hace como 15 días y hoy me preguntó, ¿de qué era la charla? Y yo, pues hiciste el arte, ¿verdad? Pero es demasiado lindo porque es como que Dios estaba trabajando y preparando su corazón para el día de hoy y conforme ella estaba hablando, yo decía, es completamente intencional de Dios que ni se acordara del tema, que Dios le hubiera trabajado todo esto y que ella esté hablando justamente de lo que yo voy a decir, digamos. Es como que Él va moldeando cada uno de los corazones. Y, y también me parece bonito e interesante que siempre que uno está sirviendo, por si alguna tiene el anhelo de servir, una de las cosas que Dios siempre hace es que trabaja en nosotros primero y después nos pide que compartamos eso. Entonces a veces eh, se vuelve interesante el proceso. Yo también he estado en una semana que yo pensé que esta charla, ¿verdad?, iba a ser como, ay, sí, esta charla tan bonita del pensamiento y todo, y tuve una semana terrible. No, pero terrible, o sea, pasé por mil cosas que me probaron el pensamiento y yo, ay, pero justo voy a hablar de esto y yo con estos pensamientos que no puedo quitarme de la cabeza, ¿verdad? Y yo dele y dele y dele. Y de alguna manera sensibiliza mi corazón para poder dar esta charla desde un lugar de donde entiendo y tengo a flor de piel lo que significa eso que estaba diciendo Caro, que hay días que estamos bien, pero hay días que uno nada más ora y dice, Dios, ya, en serio, ¿dónde está el botón de apagado? Tiene que haber un botón, ¿a dónde está? Pero no, no se apaga. Entonces, vamos a empezar y quería hacerles una pregunta antes de empezar. ¿Qué pasaría si cada vez que nosotras tuviéramos un pensamiento negativo nos dieran $1? ¿Verdad? Seríamos millonarias. Una por ahí es, ¿verdad? Seríamos millonarias. Vean, hice la mate, en serio. Y sí seríamos millonarias. Podríamos dejar de trabajar. Resulta que hay un estudio que realizó la Fundación Nacional de Ciencias en Estados Unidos, un señor que se llama Charlie Greer, y él estimó que las personas tienen en promedio entre 12,000 hasta 50,000 pensamientos diarios. Yo debo estar un poco como en la de 50,000. Pero bueno, para hacer la mate me quise ir como al otro extremo, ¿verdad? Al más pequeñito. Digamos que tenemos solo 12,000 pensamientos al día. Y dije, bueno, no todos los años ni todos los días uno piensa tanto. Cuando está más chiquitito como que uno no es de tanto sobrepensar, ¿verdad? Entonces dije, voy a usar 20 años de mi vida, no 32 que tengo, aunque no los parezco, ¿verdad? No, mentira. Pero voy a usar solo 20 años. Entonces yo dije, esos son aproximadamente 7,300 días por 12,000, digamos. Bueno, y se supone que, ojo esta estadística, que de todos los pensamientos que tenemos, la estadística dice que el 80% es negativo. Pero yo dije, ay, pues no me voy a jugar con un 80 porque es demasiado grande. Asumamos que somos personas que no tenemos tantos pensamientos negativos. Entonces dije, voy a usar un 5% apenas, un 5% de los pensamientos del día negativos. ¿Saben cuánta plata tendría en este momento? $4,380,000. Si fuera un 5% de mis pensamientos diarios durante los últimos 20 años de mi vida. ¿Ustedes creen que esa sea la estadística correcta? Probablemente uno piensa más de 5%. Es impresionante. Pero bueno, eso es nuestra realidad. Hay cosas que entran en nuestra mente y se quedan dando vueltas y vueltas y vueltas, como si fuera un ratoncito en esas carritos, ¿verdad? De las jaulas que dan vueltas y no van para ningún lado, nada más están ahí dando vueltas. Así me siento yo también cuando voy al gimnasio, a las máquinas, ¿verdad?, de cardio, que uno le da y no va a ningún lado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué significa esto. Y la charla de hoy voy a hablar un poquito como de la parte psicológica, porque quiero que entendamos bien, y me parece impresionante cómo la parte psicológica, de cómo funciona nuestro pensamiento, se amarra demasiado con la Biblia. Es como que uno dice, antes de que todas estas teorías existieran y tuvieran nombre, ya Dios había escrito la Biblia y hace match perfecto. Claramente, porque el que nos hizo a nosotros hizo la Biblia. Entonces, Él sabe cómo funcionamos. Resulta que los pensamientos, estos pensamientos negativos que
que nos atormentan normalmente son pensamientos pequeños. A veces tenemos cosas como días malos en donde tenemos toda una conversación con nosotros, pero normalmente hay una frase, como una frase publicitaria, ¿verdad? Como Nike, just do it. Hay frases pequeñas, voy a estornudar. No. Resulta que son frases pequeñas, como eslogans de publicidad. Entonces suenan como frases como estoy gorda, soy fea, no soy inteligente, no me van a dar el trabajo, es que yo soy una mala persona, es que no le caigo bien a la gente, es que no me van a incluir, es que no me van a invitar, es que nunca me voy a casar, es que no voy a tener hijos. Son frases pequeñas que nos repetimos todo el día. Y justo cuando estaba haciendo esta charla, yo, como me pasó todo esto, yo dije, wow, es cierto, tengo una frase pegada en mi cabeza y cuando estaba con una amiga me decía, no tenés ninguna evidencia para decir que eso es cierto. Y yo, pero es lo que oigo todo el día en la cabeza, digamos. Y ella, sí, pero ¿qué evidencia tenés de que eso sea cierto? Y yo, ninguna. Entonces, resulta que quise investigar un poquito cómo se veían esos pensamientos, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo le puedo poner nombre a mi disfunción, si yo le puedo poner nombre a lo que me duele, para mí es más fácil trabajarlo, porque lo entiendo y entonces cuando me pasa digo, pensamiento negativo. Entonces vamos a hacer, les voy a contar un poquito de cuáles son los pensamientos negativos que encontré y quiero, ¿verdad?, que agarren sus deditos y vayan contando cuáles de esos ustedes consideran que son los que ustedes más les afectan. Ahora, no estoy diciendo los que de vez en cuando porque algo me pasó y entonces me sentí así. No, eso es que usted dice, con esto yo batallo a diario. O sea, me pasa algo y así proceso yo el pensamiento. Y quiero que vayan contando y después vamos a ver cómo nos va. Dice, el primero se llama filtraje. A mí me pasa montones. Filtraje es cuando uno le pasa algo y filtra solamente la parte negativa y se concentra en eso. Entonces es como cuando alguien llega y me dice que qué bonita estuvo la charla y 10 personas me dicen que estuvo muy bonita la charla y alguien me dice, uy, pero eres que me perdí un poco porque como que no entendí bien los puntos, ¿verdad? Y así pasé un mes pensando, no es que no me pueden dar feedback, me pueden dar feedback, pero les estoy dando un ejemplo. Y paso todo el mes y ya para la siguiente charla, no, ya no quiero dar. No, es que yo no sé seguir el hilo, ¿verdad? Y tal vez ni me acuerdo de todas las cosas que Dios está haciendo a través de lo que hacemos cada mes acá, porque hay algo que se quedó ahí. El siguiente pensamiento es la comparación. Yo creo que ese no hay que explicarla mucho, ¿verdad? Es cuando vemos a alguien y nos comparamos y nos ponemos en un lugar inferior. También me pasa mucho. Pensamiento polarizado. Es cuando pensamos que hay un blanco o un negro y somos extremistas, no hay puntos intermedios. Después está la interpretación de pensamiento. Yo esa la tengo dominada. Interpretación de pensamiento significa pensar que yo sé lo que la otra persona está pensando sin haberle preguntado. Entonces, hace poco, en esta semana me pasó, y algunas amigas van a entender un poco más de contexto, pero me pasó una situación en la que me sentí súper excluida de mi grupo de amigos. Y mi interpretación de pensamiento dice que porque yo fui excluida de una actividad, ok, ¿verdad?, con gente que realmente yo sé que me quiere, pero porque me sentí excluida de una actividad, es que yo soy una mala persona. Y yo les caigo mal, obvio que les caigo mal, por eso no me invitaron. Y, por cierto, a la gente que sí parece que le caigo bien, ¿por qué le caeré bien? Porque yo soy súper incómoda y todo. Yo de verdad le caeré bien a la gente. Seguramente es que soy como el caso de gracia de ellos, ¿verdad? Como, ay, pobrecita mi chiquita, bueno, venga, yo la voy a querer con el amor de Cristo. Y entonces, esa es, ¿verdad? Pero es mi interpretación del pensamiento de la otra persona bajo una circunstancia que no ha sucedido. Entonces, a mí eso me pasa. Después, visión catastrófica. Cuando todo está bien y uno está esperando que algo pase malo, ¿verdad? Ustedes conocen personas así. A mí no me pasa tanto esa, pero como que uno dice, no, es que ya yo vi que esto está saliendo muy bien y ahorita mi jefe, yo estoy segura que me va a despedir. Pero si te está yendo bien en el trabajo, no, pero es que yo sé que ahorita me despiden, es que a mí las cosas nunca me salen bien. Después está la culpabilidad. La culpabilidad puede funcionar para cualquiera de los dos lados. O
nosotros le echamos toda la culpa a la otra persona o nos echamos toda la culpa a nosotros. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo decir, es que esta persona es mala porque no me invitó, y también puedo decir, es que yo soy mala y por eso no me invitan, ¿verdad? Eso es transferencia de culpa sin motivo, ¿verdad? No hay culpa que transferir, eso ni siquiera, o sea, no hay culpa que, ¿verdad? Yo me la estoy inventando toda. Después están las etiquetas, que es que a mí me pasa de todo, etiquetas. Etiquetas es cuando generalizamos una situación negativa, entonces decimos, por ejemplo, es que a mí me ha ido mal en todas las relaciones. Y entonces empezamos una relación, no, pero es que fijo, ya, ahorita me quiebra, ahorita me termina. No, fijo no le gusto, es que siempre me pasa lo mismo. Entonces es esa generalización de que agarramos lo que nos ha pasado mal para juzgar una situación nueva en la que no hay ninguna evidencia de que eso vaya a salir mal. Pero como ya la evidencia anterior dice que esa es la generalidad, entonces yo generalizo todo. Todos los hombres son malos, todos los taxistas son imprudentes, todos los abogados son chanchulleros. Que no me diga mi mamá que es abogada, es mentira. Después está el no recompensa, que es cuando uno siente que ha hecho mucho sacrificio por una persona y no está siendo retribuido. Entonces, haces por la gente en espera de retribución y cuando no la tenés, empezás a pensar, pero qué barbaridad, pero yo tanto que le he dado, pero es que no hace nada por mí, pero es que esto es verdad. Y después está, nos faltan 3, imagínense cómo vamos, permisividad. Eso es cuando tenemos una actitud que sabemos que no está bien, pero somos permisivos con nuestros pensamientos. Entonces, voy tarde para una actividad y digo, bueno, pero es que yo siempre soy muy impuntual. O sea, digamos, ya eso es parte de mi personalidad, ya la gente está acostumbrada, ya la gente sabe que yo llego tarde, o sea, y eso me da permiso de llegar tarde. Y no es cierto. Pero después vienen los pensamientos que van a generar pensamientos negativos, pero ¿por qué es que yo no puedo ser puntual? ¿Verdad? Y después están los últimos 2, sobregeneralización. Etiquetas era más bien ponerle una etiqueta a alguien, que era eso de todos los hombres son iguales, y sobregeneralización era más bien como lo de que cuando me pasa algo malo sobregeneralizo todas las situaciones. Y el último es cambio, cuando yo exijo que alguien más cambie para yo poder dejar de tener esos pensamientos o esa inseguridad. Entonces, ya vimos 11, ¿cómo les fue? ¿Verdad? Como que uno dice, check, 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 y uno, no, ya no vacile, ya, deje de decir cosas porque yo ya se me acabaron los dedos de la mano. Entonces, eso es lo que pasa, y lo que pasa con nuestra mente es que, bueno, yo no sé si es solo a mí me pasa, pero para mí es como ese campo de batalla donde la persona en que soy y la persona que yo creo que debo ser pasan en conflicto todo el tiempo. Y por todo este proceso, ¿verdad? Porque últimamente Dios me ha tenido como en un proceso bastante largo de trabajar con mi mente y con todas estas cosas. Quise investigar un poco por qué, si había algo psicológico que hablara de sobrepensar, ¿verdad? Pues yo decía, es que no es normal. O sea, ¿cómo va a pasar un mes pensando en un comentario, ¿verdad? Esto no tiene sentido. Y sí hay un término, se llama rumiar, como las vacas, ¿verdad? Cuando comen. Rumiar, masticar y digerir y volver a masticar y volver a masticar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ese concepto como nada más como sobrepensar. Y es algo que a mí me pasa montones y que creo que a la mayoría de nosotras nos pasa. Y lo que vamos a ir viendo es cómo Dios quiere trabajar en esas áreas de nuestra vida y por qué para Él es importante cómo nosotros trabajamos con nuestro pensamiento. Porque realmente esto puede ser bastante desgastante y creo que todas tenemos diferentes áreas y la vamos a ir viendo, pero a todas hay cosas que nos ponen a sobrepensar, solo que no siempre es lo mismo entre una y otra. Y voy a hacer un paréntesis aquí, por eso es que es importante tener también compasión y empatía cuando nuestras amigas nos cuentan cosas, porque a veces, voy a contar un ejemplo, tengo una amiga que es demasiado linda, demasiado guapa, pero de verdad que entra a un lugar y todo el mundo así, wow. Y resulta que yo siempre había lidiado con mucha inseguridad física. Entonces todos mis cuentos eran, es que no me veo bonita, es que no me da pelota, y a ella chorrocientos maes detrás, ¿verdad? Y yo no entendía por qué
ella se quejaba. Y yo, ¿qué? Tenés 80 maes detrás. Yo lo que ocupo es uno. Y un día me dijo ella, es que vos no entendés que yo también lidio con estas cosas, solo que a mí me pasa algo diferente. Me dice, vos decís que no tenés ningún hombre detrás, pero a vos tus amigos realmente te quieren de manera genuina, porque te conocen, porque te dedican tiempo, porque, ¿verdad?, les gusta estar con vos. A mí, los maes, les importa un comino si yo soy buena gente o si no soy buena gente, si soy malcriado, si no soy malcriada, si soy egoísta o no soy egoísta, porque soy tan bonita que no les importa. No les importa, a nadie le importa. Entonces yo salgo con alguien y ni siquiera le importa la conversación. Un hombre quiere salir conmigo y casi que casarse y ni siquiera sabe quién soy, no le importa. Y yo dije, wow, su pensamiento siempre es, ¿será que este mae realmente le importo yo o solamente está acá porque me veo bonita? Ese es su pensamiento. No, fijo es otro más de los que solo se interesa por mí, en mí por lo físico. Entonces hay que aprender a ser empático y tener compasión con esos pensamientos que cada una de nosotras tenemos. A veces son cosas que nos parecen tontas, pero el dolor de cada una es válido. Entonces quería hacer como un paréntesis ahí, porque a veces nos pasa que queremos que todo el mundo entienda nuestra disfunción y nos cuesta mucho entender la disfunción de alguien más. Entonces, vamos a seguir. La primera pregunta que vamos a ver es ¿por qué es importante para Dios en qué pensamos? Yo a veces me pongo, ¿verdad?, como a filosofar y yo digo, no creo que a Dios le afecte mucho en qué pienso yo, ¿verdad? O sea, a final de cuentas soy yo la que está aquí tirada en la cama, hecha añicos, ¿verdad? ¿verdad? Pero sí le importa a Dios, porque a Dios le importa nuestro corazón y a Dios le importa que vivamos una vida plena. Entonces vamos a leer un versículo que está en Proverbios 4:23. Creo que todos hemos escuchado este versículo en algún momento. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces quise investigar un poquito en el lenguaje original de qué hablaba el corazón, porque creo que cuando hablamos de corazón pensamos mucho como en emociones, ¿verdad? Pero realmente nuestra alma es lo que contiene nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y entonces en el lenguaje original esa palabra corazón significa un set de emociones, conocimiento, pensamiento, reflexión, memoria y alma. O sea, esas son todas las cosas que cuando dice en la palabra cuiden, es cuiden sus emociones, cuiden sus memorias, cuiden sus pensamientos, cuiden la forma en la que reflexionan sobre las cosas. Y a veces suena muy bonito porque dice, ay, ¿verdad? Todo romántico, cuiden su corazón porque él mana la vida. Pero cuidarlo realmente ¿de qué? Y a veces pensamos que tiene que ver con las cosas externas. Yo cuido mi corazón para que la gente no lo lastime. Pero leyendo un poco más los comentarios sobre el versículo y en el lenguaje original y todo, habla mucho también de las cosas que dejamos que nuestro corazón genere. Porque la Biblia también dice que el corazón es engañoso y que no hay que confiar mucho en él. Entonces quiere decir, Dios nos hizo personas emocionales y no o sea, no es que nuestras emociones son nuestras enemigas, son algo que Dios puso, somos seres emocionales. Dios puso nuestras emociones ahí para que pudiéramos amar, para que pudiéramos tener compasión y pudiéramos tener, ¿verdad?, amor por la gente y querer, pero también tenemos otra parte que es la tristeza y el enojo y otro montón de emociones que quisiéramos como sacarlas de la ecuación. Pero cuando Dios habla de que cuidemos eso, es porque así como nuestro corazón físicamente es de donde emana la vida y es el órgano principal, sin el corazón, si el corazón no funciona no podemos vivir. Quiere decir que para Dios es igualmente importante cómo están nuestras emociones y nuestros pensamientos. Eso quiere decir que Dios considera que lo que hace que nosotros podamos tener una vida plena empieza en cómo cuidamos empieza en Él, pero cómo a través de lo que Él hace en nosotros podemos cuidar nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque ese es nuestro motor, no físico, sino el espiritual, el que está
pegado en nuestra alma, el que hace esa conexión con Dios, el que nos permite amar a Dios también, el que permite que nos sintamos amadas por Dios, pero también el que nos hace sentir a veces como que Dios no nos escuchó, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a leer otro versículo que es uno de mis favoritos, que es en Romanos 12. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A mí me encanta porque yo no sé si a ustedes les pasa, y ahora estaba hablando con una amiga al respecto, que yo generalmente quiero que primero cambie mi situación para que después yo cambie mis pensamientos. Yo quiero primero dejar de estar, yo quiero primero que me den el trabajo y después estar conforme con él. Pero yo necesito estar primero conforme con lo que tengo para poder estar bien. Porque ¿qué pasa? Todas las veces vamos a tener una necesidad diferente. A veces pensamos que los pensamientos se van cuando la situación se arregla, pero siempre hay una situación nueva, ¿no les ha pasado? Porque un día es que termino con el novio, y otro día fue que me despidieron del trabajo, y el otro día me peleé con mi mamá, y el otro día comí de más y me sentí mal porque estaba a dieta, y el otro día volví a subir el peso que te había bajado, y el otro día me jalé una torta en el trabajo, lo que sea. Dije un mal comentario en frente de mis amigos y me sentí mal. Siempre hay algo. Entonces no empieza por cambiar las situaciones externas, empieza por cambiar nuestros pensamientos. Entonces me parece increíble cuando Dios dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. No es forzarlo, y me parece increíble porque dice para que sean renovados por medio del Espíritu. Nosotros no somos nuestro pensamiento, y en la Biblia lo dice montones de veces. Nuestros pensamientos no son renovados porque nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, aunque sí tenemos parte en el proceso. Pero nuestra mente es renovada por medio de nuestra relación con Jesús. Es Él el que, cuando nos pasa algo y estamos en medio de eso, es Él el que trae luz y el que trae verdad y el que nos dice: eso que estás pensando no es la verdad. Te voy a decir la verdad. Y por eso es que dice en la Biblia que la verdad nos hace libres, porque nuestro conocimiento de Dios es el que nos hace libres. Poco a poco, es un proceso. Pero entonces dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y lo chiva de esto es la promesa que viene ahí, para que así podamos conocer la perfecta voluntad de Dios, todo lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces quiere decir que cuando nosotros empezamos a permitir que nuestro pensamiento cambie, empezamos a sintonizar mejor con la voluntad de Dios, empezamos a sintonizar mejor con su voluntad, y empezamos a ver qué cosas pasan increíbles en nuestra vida, y pasan simplemente porque cambiamos de estación, porque decidimos sintonizar con los pensamientos y las perspectivas de Dios primero que las nuestras. Entonces, si los pensamientos negativos de los que hemos hablado no es lo que deberíamos pensar, ¿en qué podemos pensar? ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de en qué deberíamos gastar ese sobrepensar que nosotros tenemos tan mal puesto? Vamos a leer entonces Filipenses 4, del 6 al 8. Dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Entonces, hay algunas claves importantes. ¿En qué debemos pensar? ¿Cómo podemos enfocarnos? Nos enfocamos por medio de varias herramientas que habla este versículo, por medio de la oración y el ruego. Yo no creo que sea casualidad que esté
oración y ruego, que a veces podemos pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Uno puede orar en cualquier momento, y puedo orar por los alimentos, y puedo orar por una amiga, y puedo orar, Dios, que me acompañe en el trabajo. Puedes orar en la noche por tus peticiones, pero un ruego nace desde lo más profundo, y son esos momentos en los que de verdad estamos y sentimos que estamos desesperadas, que ya no podemos más, y cuando esas fuerzas ya no alcanzan, podemos hacer una de dos cosas: volver la espalda a Dios o rogar desde lo más profundo. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando estemos angustiados, oremos constantemente y roguemos, clamemos desde lo más profundo. Después dice que le den gracias. Yo creo que las cosas más difíciles es darle gracias a Dios en una situación difícil. Pero una de las cosas que yo he aprendido, y lo digo aquí con toda la experiencia de que Dios es fiel, siempre hay propósito, aún en los lugares más oscuros. Es una pregunta que yo frecuentemente le hago a Dios cuando estoy pasando por una situación que me tiene triste, es: ¿para qué irás a usar estas lágrimas? Porque de que tienen propósito, porque vos me prometiste que todo lo haces a bien para aquellos que te aman. Y yo no tengo muchas cosas claras, pero si tengo algo claro es que yo te amo. Entonces, darle gracias a Dios, porque hace un año perdí el trabajo y tengo un año de trabajar sola, y hoy puedo decir que es la primera vez en 32 años que tengo el trabajo que siempre había querido, pero me tenían que despedir primero. Tenía que pasar meses en que yo le dije a mi mamá: mami, Dios me puso en el corazón no buscar trabajo y yo no sé qué hacer, pero yo quiero intentarlo, preocupo que me des un año de plazo, como, ¿verdad?, en que no voy a poder ayudar tanto en la casa. Y pasé meses en los que de verdad tenía $200, eso es lo que tenía para el mes. Y a veces el cliente se atrasaba y no me pagaba, y bueno, no tengo plata porque el cliente no ha pagado, ¿verdad? Pero tenía que pasar algo difícil primero, porque y aquí veo un montón de caras que conozco y que conozco historias, y puedo ver en cada una de esas caras un montón de pruebas demasiado difíciles, y se los prometo que a cada una de ellas las he visto crecer y florecer de maneras impresionantes a partir de ese lugar difícil por el que han pasado. Entonces, ese corazón de agradecimiento en medio de la prueba es importante para que nuestros pensamientos estén en orden, porque ese corazón agradecido nos mantiene enfocados en la fidelidad de Dios y no en el desastre que estamos viviendo. Después, hay una parte que me parece muy curiosa en este versículo. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Podría haber dicho nada más: y la paz de Dios los cuidará, y ya. Y hubiéramos entendido igual, ¿verdad? O sea, hubiéramos entendido que Dios nos cuida. Pero dice: Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos. O sea, Dios cuidará sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque de ahí brota la vida. Porque Dios sabe lo importante que es para nosotros, que la forma en la que pensamos define muchas veces cómo nos relacionamos con la gente que tenemos alrededor, cómo somos en el trabajo, cómo somos con nuestra familia. Nace de ahí, de esas decisiones que nosotros tomamos. Otra de las preguntas que vamos a ver es: ¿cómo podemos lograr esto? ¿Verdad? Porque ya vimos por qué es importante para Dios, vimos en qué es lo que Dios quiere que pensemos, ¿verdad? Y que es todo esto, todo lo que es grato, todo lo que es bueno. Yo no sé si ustedes alguna vez han intentado hacerlo, ¿verdad? Pero yo a veces me pasa y yo digo: vieras cómo me cuesta cuando estoy estresada o triste tratar de pensar en esas cosas. Entonces, a veces una de las cosas que hago es que pienso en la naturaleza, porque es como una forma muy fácil de pensar en algo bueno para mí. Entonces yo: bueno, es que los pájaros son muy bonitos y me gusta mucho los arcoíris y los atardeceres. Uy, el mar sí que es chiva. Y empiezo, y cuando me doy cuenta, no les estoy mintiendo, cuando me doy cuenta me viajé, me fui a otro lugar y ya no estoy tan estresada. O sea, y cuando me di cuenta, mi corazón se volvió a enfocar. Entonces, cuando Dios dice: piensen en todo lo que es grato, en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de alabanza, es eso, es pensar: wow, o
sea, yo fumé por muchos años y Dios me quitó el vicio así, porque Él quiso, y tengo 6 años de no fumar. Entonces, eso es digno de alabanza. Gloria a Dios, gracias porque vos hiciste un cambio en mi vida. Y esas son las cosas en las que podemos pensar cuando estamos en ese momento de estrés. ¿Cuáles fueron las batallas que Dios le dio victoria a usted en el proceso? Vuelva a ver para atrás y celébrelas. En ese momento en el que está, que se quiere morir de la tristeza, celebre, porque hay cosas buenas y dignas de alabanzas que Dios está haciendo en nuestra vida. Y a veces perdemos perspectiva. Pero entonces hay algunas cosas importantes que podemos hacer para lograrlo, porque a veces es muy fácil como, ¿verdad?, decirlo y después en el momento de la prueba es como, ay, me estoy ahogando, ¿verdad? Entonces vamos a leer 3 versículos que nos van a ayudar como a darle un poco de perspectiva. El primero está en 2 Corintios 10:5. Dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Voy a decir algo. Yo creo que este es de los versículos más panderetas que existen. O sea, como que yo lo leo y yo digo, someter los pensamientos a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Pero es demasiado chiva. Es demasiado chiva porque uno dice, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿qué significa eso? Todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, de saber quién es Dios, de saber que Él es mi Salvador, de saber de que yo soy su hija, de saber que soy real sacerdocio, que soy santa, que soy llamada, que tengo propósito, que soy libre, que mis pecados han sido pagados. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y todo lo que se levante en contra de esa verdad, la podemos destruir y llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Y para mí eso es impresionante porque puede sonar como teoría, pero es que es cierto. Entonces, cuando uno está pensando en esa mentira, lo que tiene que hacer es contrarrestarlo con la verdad de Dios. Es que nadie me escoge. No, a usted la escogieron desde antes de que usted naciera. Cuando usted estaba siendo un embrión, estaba siendo formado en el vientre de su madre, ya Dios la había visto y la escogió con nombre. Entonces, eso que usted está pensando no es verdad. Y cada una de las cosas que nosotros pensamos tiene una verdad que se contrapone, una verdad que trae luz a ese lugar de oscuridad. Yo a veces me digo a mí misma, a veces estoy pensando tonteras y me digo, pues no voy a pensar en esto, pues no quiero. Sometido en el nombre de Jesús, ya no pienso más. A veces hay que hacerlo, a veces uno tiene que pararse uno solo, porque si no, le da rienda suelta uno a eso y pasa, ¿verdad?, una semana con insomnio. Bueno, por lo menos a mí me pasa. Y después hay una parte muy importante que vamos a ver en Hebreos 4:12. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez, Dios hablando de los pensamientos y del corazón. ¿Y qué dice Él? Que es su palabra la que penetra hasta ahí y la que juzga esos pensamientos, la que juzga las intenciones de mi corazón. Es cuando nosotros podemos tener verdades en nuestro corazón que repelen la mentira que estamos escuchando, que podemos realmente hacer algo al respecto. Necesitamos leer esto para tener alguna verdad que decirle a la mentira. Tenemos que saber que esto no son palabras que están escritas, impresas en papel nada más. Es palabra viva que tiene el poder de transformar todo cuanto se topa. No hay oscuridad que esto no pueda derrocar. Y es cuando nosotros permitimos que esta palabra penetre como una espada de doble filo hasta lo más profundo de nuestro ser, cuando no son palabras que oímos el domingo, cuando no son versículos que no sabemos medio de memoria, pero que ni sabemos bien qué significan, cuando realmente es eso que penetra hasta lo más profundo,
que nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Entonces, de verdad tenemos que atesorar mucho la palabra de Dios, conocerla, conocerlo a Él, conocer cómo es su carácter, conocer qué piensa de nosotros. Yo no sé, eso sí sé. Yo sé que no a todo mundo le cuesta tanto lidiar con lo que la gente piensa de sí misma como a mí. Digamos, a mí me cuesta mucho, o sea, me importa mucho lo que la gente piensa de mí. Y entonces, si no le caigo bien a alguien, digamos, yo me quiero volcar de cabeza para ver si le caigo bien. Y a veces ni siquiera es tan importante porque de verdad de verdad no hacemos clic, pero yo necesito saber que le puedo caer bien. Y me cuesta, o sea, es algo que realmente es como que yo sé que tengo que trabajarlo. Pero es impresionante como realmente a veces sabemos más lo que piensa la gente de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. A veces ni siquiera nos hemos sentado un minuto a preguntarle a Dios qué piensa Él sobre cada una de nosotras. Y aquí les voy a dar un tip chiquitito de algo que hago yo que al rato de la práctica empieza a ser muy bonito. Y es que cuando yo tengo una situación en la que yo siento que ya no puedo más, yo oro 20 minutos. Este consejo me lo dio Sergio Esteves, que es otro de los pastores de acá. Yo oro 20 minutos, después me quedo callada 20 minutos, lo cual para mí es re difícil. Si usted me conoce sabe que es difícil. Entonces me quedo callada y callada en mi pensamiento, ¿verdad? No voy a pensar en nada, no voy a pensar en nada, nada más quiero escucharte, Dios, quiero escucharte. Y después de esos 20 minutos de escuchar a Dios, escribo. Lo que venga a mi corazón, escribo 20 minutos. Y es impresionante las veces que yo me siento ahí a orar con el corazón despedazado y salgo con esperanza porque Dios me dijo lo que pensaba acerca de esa situación. Porque Dios habla a nuestro corazón, porque tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros y Dios habla a nuestro corazón. Entonces, a veces digo, que tanto esos pensamientos vienen de nutrir nuestro pensamiento en el lugar equivocado, ¿verdad? A veces nosotras mismas somos nuestro peor enemigo, pero también a veces hay personas que nos dicen cosas que nos lastiman. Entonces es anclarnos en el lugar correcto. Ahora, les voy a contar una historia. Cuando estaba haciendo esta charla, yo quise como irme a una charla que había hecho en el 2014, que habían unas notas que yo sabía que quería sacar de ahí. Pero lo más impresionante fue cuando leí el ejemplo de las cosas con las que yo lidiaba. Porque las leí y me di cuenta que ya esas no son cosas con las que yo lidio. Y se veía, y era un párrafo completo de cómo se veía una de mis mañanas. Entonces el párrafo decía algo así: es que yo trabajo en HP y primero que todo no me gusta mi trabajo. Entonces me levanto de mal humor, además me levanto tarde y solo pienso, ay Dios mío, ¿cómo puede ser posible que yo nunca me pueda levantar temprano? Entonces agarro una manzana y digo, eso es lo que me da tiempo a comer, me va a matar mi nutricionista, nunca como bien. Ay, otra vez no me dio tiempo de ir al gimnasio, yo sí que soy indisciplinada con esto, yo nunca voy a poder bajar de peso, ¿verdad? Y sigo, no, y además, ¿qué voy a hacer el día que tenga hijos? Porque, ¿verdad? Yo exagero. Y entonces, ¿qué voy a hacer el día que tenga hijos? Porque no me voy a poder levantar a llevarlos a la escuela. Esos chiquitos van a perder los grados por estar faltando. O sea, yo hasta ese lugar llegaba yo en 2 minutos de la mañana. Y entonces, ¿verdad? Y entonces ya después es como, ¿y quién me pone a mí a hablar aquí al frente? O sea, no puedo ni lidiar con mi mañana y yo aquí hablando al frente, ¿verdad? Entonces ya no quería tener hechas para más. O sea, me explico el nivel de locura. 2 minutos en la mañana. Pero entonces vi eso y no pude hacer más que sentirme conmovida. Porque hoy peso 14 kilos menos que en el 2014. Tengo el trabajo que siempre había soñado. Soy constante con el ejercicio, soy constante con la comida. Soy un poquito menos impuntual, pero si me siguen costando las mañanas, me cuestan mucho las mañanas, pero porque tengo ese trabajo, mis mañanas empiezan diferentes. Yo me levanto, desayuno, voy al gimnasio, regreso tranquila y me pongo a trabajar. Entonces, hasta eso, Dios es así de bueno. Ahora, no quiere decir que no estoy lidiando con otro montón de cosas y que no tengo minutos así en el día con otro montón de cosas con las que estoy lidiando.
Pero esas con las que yo estaba lidiando en el 2014 ya no son las cosas con las que lidio hoy. ¿Por qué? No porque yo sea muy gata, no, porque Dios es fiel. Y porque Dios es fiel, las cosas con las que estoy lidiando hoy y las cosas con las que ustedes están lidiando hoy, después van a volver a parar para atrás y van a decir, esa es otra de mis victorias con el Señor. Porque así es Él. Nosotros vamos caminando y vamos luchando, porque somos obras en proceso. Pero conforme vamos caminando y vamos luchando, vamos progresando, porque vamos corriendo hacia la meta que es Él. Y mientras vayamos en esa dirección vamos a avanzar. Mientras vayamos en esa dirección vamos a avanzar. Antes de terminar, quiero contarles una historia, porque creo que a mí me parece increíble cómo los personajes de la Biblia están ahí para que uno se sienta menos loco y uno diga, a estos maes que eran los mejores, ¿verdad? Los que salieron en la Biblia porque eran gatísimos, a estos maes también les pasaban estas cosas. Entonces vamos a hablar de un personaje, nada más les voy a contar la historia porque es larga, pero si la quieren leer, está en Jueces 6 y 7, entonces después la pueden leer. Es la historia de Gedeón. Resulta que Gedeón estaba un día trillando trigo, ¿verdad? Su pueblo estaba pasando por un momento difícil de esclavitud y de pronto se le aparece un ángel de Dios y le dice la siguiente frase, le dice, yo soy el Señor su Dios, dice, el Señor está contigo, guerrero, fuerte y valiente. Y entonces yo me lo imagino, ¿verdad? Seguro está trillando yo, ¿verdad? Le dicen eso y él inmediatamente reacciona con una ¿verdad? Defensa. Es como, vea, si Dios está, primero que todo, lo primero que hace es dudar que Dios esté con él. Y entonces él dice, no, Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, no estaríamos en esta esclavitud. A mí me contaron que Dios hacía milagros y que Dios salvaba al pueblo de Israel, pero si Dios estuviera conmigo, no estaríamos pasando por esto. Y entonces el ángel de Dios le responde algo que para mí ha sido de mis cosas favoritas de leer en la Biblia. Bueno, tengo un montón de favoritas, pero esta me gusta mucho. Dice, ve con las fuerzas que tienen. Bueno, porque él lo iba a mandar a pelear con un ejército para liberar a su pueblo. Y entonces Dios le dice, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ve con las fuerzas que tienes. A veces pensamos que tenemos que estar en un mejor lugar para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo, o que tenemos que estar en un mejor lugar para poder lograr salir adelante. Pero las fuerzas que tenemos en este momento alcanzan, siempre alcanzan, aunque sean poquititas. Y es vacilón porque lo siguiente que él le dice es que primero no confiaba en Dios, pero después dice, tampoco confío en mí. Y entonces él le responde, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu y yo soy el más insignificante de mi familia. A él poco le importó que Dios le estuviera hablando. Él nada más dijo, Dios no está conmigo porque yo no he visto evidencia. Y además yo soy insignificante. Y entonces me pregunto, ¿cuántas veces nuestra respuesta delante de Dios es esa? Dios, si usted realmente estuviera conmigo, yo no estaría pasando por este dolor que estoy pasando. Mi papá no estaría enfermo, mi matrimonio no se habría desintegrado, mis hijos estarían a los pies de Cristo, mi mamá no se llevaría tan mal conmigo. Si usted estuviera conmigo, esto no estaría pasando. Y la pregunta es, ¿realmente creemos que eso es cierto? ¿Que Dios está con nosotros solo cuando le estamos pasando bien? Porque Dios está con nosotros siempre. Y hay un versículo que yo siempre lo he usado varias veces en la charla, pero en las charlas hay un versículo que dicen que hasta los ateos creen y el versículo lee, en esta vida afrontarán problemas, punto. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Pero después dice, pero tengan valor porque Dios ha vencido al mundo.
Entonces nosotros no tenemos nuestra esperanza puesta con que vamos a pasar problemas. Sí vamos a pasar problemas. Dios de hecho lo dice en la Biblia, que vamos a pasar por problemas, que vamos a pasar por tribulaciones, que por su nombre vamos a sufrir. Pero tenemos una esperanza que es Cristo. Y es vacilón porque después, voy a tratar de resumirles esta historia, pero a Gedeón le pide 3 confirmaciones a Dios para saber si Dios le está hablando. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo también hago eso. Dios, ¿en serio? ¿En serio? No, pero en serio. ¿Verdad? Cuando le está pidiendo algo a uno como, es que quiero que le pidas perdón a tu mamá, y uno, bueno, pero es que ella me gritó un poco feo. Pero igual vaya a pedirle perdón. Ay, eso fijo soy yo. Y Dios sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Entonces, hasta que no va y pide perdón. Pero entonces Gedeón le pide estas 3 confirmaciones, pero se las pide porque él no confía ni en Dios ni en él. Entonces no le parece coherente lo que Dios le está pidiendo. Además de eso, Dios, que tiene gran sentido del humor, agarra el ejército con el que se iban a enfrentar, tenía 135,000 personas. El ejército que Gedeón logró recaudar tenía 22,000 personas. 22,000 contra 35,000. Entonces podemos ir entendiendo de dónde también él estaba un poco inseguro, ¿verdad? Les llevaban bastantes cabezas de ejército. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Todavía son demasiados, 22,000, porque cuando son 22,000 puede que la gente se sienta como que ellos mismos fueron los que ganaron la batalla y entonces no me van a dar la gloria a mí. Entonces vamos a hacer esto para que dígale, bueno, y pone una prueba, ¿verdad? Y entonces dice que los que tienen miedo que se vayan para la casa. Y Gedeón, ¿cómo les voy a decir eso? No, vaya, dígales que los que tienen miedo que se vayan para la casa. Entonces, perdón, y no, eran 32,000. Entonces, en este tiro de los 32,000, cuando les dijo que los que tenían miedo se fueran, 22,000 se fueron para la casa y le quedaron 10,000. Entonces ahora eran 135,000 contra 10,000. Y dijeron, ok. Resulta que después de eso Dios le dice, ahora póngalos a tomar agua. Los que tomen agua así, una cosa, y los que se agachen y los que se hagan hasta arriba, entonces esos se quedan. Entonces, después de eso le dijo Gedeón, resulta que 700 tomaron agua de la manera incorrecta, aparentemente Dios. Y entonces le dice, no te preocupes, con 300 vas a ganar la batalla. ¿Ustedes se imaginan lo que puede haber estado pensando Gedeón? Con 300, Dios, vea, yo creo que usted no está muy bien con las matemáticas. Son 135,000 del otro lado. Usted me acaba de dejar a mí, que soy el más débil y el más insignificante, con un ejército de 300. Y Dios le dice, pero yo te voy a dar la victoria. Y los vas a vencer a ellos como si fueran uno solo. Y cuenta la historia que cuando ellos llegaron a enfrentarse, Dios trajo confusión sobre el otro ejército y se mataron entre ellos. No movieron un dedo. Entonces, esto es lo que Dios me ha enseñado respecto a eso. Nosotros podemos dudar de la bondad de Dios porque estamos pasando por un momento difícil, pero eso es una mentira. Nosotros podemos pensar que somos insignificantes, pero eso es una mentira. Lo que sí es cierto es que independientemente de cómo nosotros decidamos caminar hacia donde Dios nos quiere llevar, con miedo, con incertidumbre, con duda, con temor, con ansiedad, con pensamientos negativos, cuando Dios promete una victoria en nuestra vida, Dios la concede. Lo único que nosotros podemos decidir es cómo caminamos esa victoria. Hay otro montón de hombres y mujeres en la Biblia que Dios les pidió cosas impresionantes y que hicieron cuanto el Señor les había dicho sin haber dudado. ¿Por qué? Porque sabían muy bien con quién se estaban enfrentando, como David y Goliat. Tenía 0 probabilidades de ganar el pobre muchacho, todo flaquito, enclenque, con 3 piedritas. Y ganó, porque sabía muy bien quién era el Dios que tenía. Porque él, ¿saben qué? Recordó no todo lo que le había pasado mal, no recordó que Dios no lo había salvado de la esclavitud. ¿Saben qué recordó él cuando le preguntaron que cómo él iba a ganar? Dijo, no, si el mismo Dios que me ha salvado a mí de leones y de osos,
es el mismo león que es el mismo Dios que me va a salvar del gigante. Es el mismo Dios. Entonces, el mismo Dios que me quitó el vicio del cigarro, el mismo Dios que me ayudó a ser diligente con la comida, el mismo Dios que me consiguió el trabajo, es el mismo Dios. Ese mismo Dios que le ha sacado a cada una de ustedes de ese lugar, es el mismo Dios que la va a sacar del lugar en el que está ahorita, porque Él es fiel. Entonces, Dios quiere que nuestros pensamientos cambien no a puro esfuerzo, sino que cambien porque entendemos realmente la fidelidad de Dios, porque entendemos que Él está con nosotros, porque entendemos que Él está para nosotros. Ahora, no digo con esto que es fácil, pero creo que hay una clave importante, y es que nuestros pensamientos tienen raíz en 3 lugares. Nuestros pensamientos se pueden arraigar en la verdad de Dios, puede arraigarse en las mentiras que nos dice el enemigo o que nos ha dicho la gente, y puede arraigarse en suposiciones, que son mentiras que nos hemos dicho pero que creemos que son verdad. Y nosotras escogemos a dónde queremos arraigar nuestros pensamientos. Para ilustrarlo de una manera más sencilla, traje esto. Yo no sé si ustedes han visto que ahora hay unos audífonos, ¿verdad?, que son como contra el sonido externo, ¿verdad?, como que uno se los pone y de verdad no oye nada más. Entonces resulta que nosotros, cuando nos ponemos esos audífonos, los podemos conectar, me oigo un eco, los podemos conectar y, ¿verdad?, estamos ahí tranquilos oyendo música, trabajando, ¿verdad? Pero normalmente esto lo conectamos a la fuente equivocada y lo conectamos a las 2 segundas lugares, lo conectamos a mentiras, lo conectamos a lugares en donde estamos asumiendo como verdad cosas que no son ciertas. Y ese lugar a donde estamos conectando podemos ser nosotros, porque nuestros propios pensamientos a veces son los que nos juegan sucio. Ese lugar donde estamos conectando también pueden ser mentiras que personas han hablado de nuestra vida y que hemos creído como verdad. Como cuando alguien le dice, ay, no, es que usted sí que es inútil. Y una vez, 2 veces, y cuando te das cuenta, te estás diciendo vos inútil. Entonces podemos conectarlo ahí, pero también podemos desconectarlo de ahí y conectarlo aquí. Y que de ahí salgan nuestros pensamientos. Y que esta sea nuestra verdad. Y que esta sea nuestra identidad y la seguridad y la roca firme con la cual trabajamos. Entonces, es nuestra elección. La voz que creemos determina el futuro que experimentamos. El enemigo quiere usar nuestra historia y nuestro pasado para fomentar nuestras inseguridades. Pero Dios usa su historia de fidelidad para fomentar nuestra identidad. Entonces, tenemos la habilidad de escoger esa voz, tenemos la habilidad de poder escoger en qué pensar. Chris lo dice siempre muy bonito, siempre dice, pensemos en qué estamos pensando, ¿verdad? Detengámonos un momento cuando estamos pensando esas cosas. Ok, ¿este pensamiento es correcto o no? Este pensamiento, si Dios estuviera aquí, me estaría diciendo, sí, tenés toda la razón, eso es cierto. O Dios me estaría diciendo, ay, mi amor, eso no es cierto, vení, tranquila, todo va a estar bien. Porque yo imagino que Dios me habla así, de verdad. No, mi amor, felicidad. Pero en serio, entonces, ya para terminar, eso es lo que quería decirles. A veces pensamos que es a puro esfuerzo y que es a puras ganas que vamos a dejar de tener esos pensamientos. Pero Dios nos dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo como guía y Él quiere transformarnos. Pero tenemos que empezar a cambiar cómo pensamos para que cambie cómo vivimos y permitir que sea Dios el que vaya transformando nuestra mente. Entonces, si quieren, las chicas de oración pueden ir pasando. Hoy quería también sacar un momento para
para invitarlas, ¿verdad?, a pasar a orar si alguna quiere orar. Y también quería abrirles una puerta, no siempre en todas las charlas lo digo, pero creo que esta es una charla que sé que conozco muchas historias de mujeres que están pasando por ese lugar, y si vos estás pasando por un momento en el que realmente sentís que tu mente es un campo de batalla y que no puedes salir de ahí y que de verdad estás ya tirando el tapón, nos pueden escribir a info@hechasparamás.com. Podemos concertar una cita, te podemos ayudar a conseguir consejería, podemos ir a tomar café, yo puedo ir a tomar café con ustedes también, podemos hablar un poquito de la historia de cada una. Si vemos que sea necesario, podemos después hacer un taller para entrar un poco más en este tema, pero este tema como que me ha llegado tanto y sé que hay tantas que luchamos con esto, que no quiero dejarlas con una hora de charla. O sea, quiero de verdad cuando yo empecé este grupo hace 2 años y medio, Dios me dijo que yo iba a hacer un canvas en el que Él iba a pintar procesos que después íbamos a replicar en otras mujeres. Y si hay algo para lo que mis lágrimas sirven, es para todas ustedes. Si hay algo que le da propósito a mis procesos, son ustedes. Entonces, para lo que ocupen, de verdad, yo saco el tiempo, y nosotras en el equipo sacamos el tiempo, porque de verdad sabemos que Dios quiere levantar mujeres fuertes y hacer transformaciones increíbles en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Y Hechas para Más nació para empoderarnos a saber que estamos hechas para más que pensamientos negativos y días vueltas locas. Estamos hechas para hacer luz y para transformar el mundo. Entonces, de verdad, estamos con las manos abiertas para lo que ocupen. Oremos. Padre, te quiero dar demasiadas gracias por la oportunidad que nos das de mes a mes reunirnos, Señor, y conocer más de tu palabra.